Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en esta oportunidad para disfrutar el resumen de lo mejor de la entrevista 8.com, Canal 30, Tele 1. El día lunes, señores, arrancamos con la visita del diputado del partido FMLN, Jorge Shafik Handal. Analizamos, por supuesto, temas de coyuntura de actualidad, la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde le vota todos los decretos de cuarentena al Ejecutivo. También, ya en semanas atrás le ha votado la ley de emergencia y le ha dicho categóricamente al presidente Bukele: usted no tiene la capacidad por constitución de emitir ningún tipo de ley con relación a emergencia nacional. Hablamos de transparentar los fondos, ya que la Corte Suprema de Justicia ha dicho en determinado momento que esto es imperioso. La Corte de Cuentas ha dicho que no recibe información por parte del Ejecutivo, no abren los portales de transparencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública necesita trabajar, lo ha dicho, pero también Comparasal, la página no funciona. La falta de transparencia es la que la UCA también ha estado reclamando, luego que el padre André Oliva hace un recuento del primer año de gestión de la administración del presidente Nayib Bukele. Esto fue lo que nos dijo. A continuación se lo presentamos. Este lunes nos acompañó en el estudio el diputado del partido FMLN, Jorge Shafik Handal, quien nos compartió su análisis del primer año de gestión del presidente Bukele y a la vez nos da su punto de vista de cómo se están manejando los fondos económicos en esta pandemia. Se puede resumir en 3 palabras. La primera, enfrentamiento, ¿verdad? Ha sido un enfrentamiento permanente y con todo lo que pueda haber dentro del aparato de Estado que en algún momento haya expresado alguna opinión que a él no le guste. Un enfrentamiento. 2, con improvisación. No hay un solo plan presentado que medianamente genere confianza en la población de que hay un gobierno que sabe lo que está haciendo. Y el tercero, el endeudamiento galopante. Por el tema de la emergencia, uno ha dado, como quien dice, arca abierta para que puedan disponer y hacer esos traslados de dinero que ahí aparecen. Pero hay que acordarse que en arca abierta hasta el justo peca. Hablamos de la crisis fiscal, reapertura de la economía, pérdida de empleo y de cuándo se va a iniciar actividades y cómo se va a salir adelante de este daño irreversible que estamos viviendo en el país. El Ejecutivo no tiene un plan claro de cuánto, o de, mejor dicho, de cómo enfrentar la pandemia. Si no tiene entonces un plan claro de cómo enfrentar la pandemia y las consecuencias de esto y las áreas que esto afecta, mucho menos tiene un plan para saber más o menos cuándo puede la economía comenzar a reactivarse y de qué manera. Este gobierno no tiene un plan de reactivación económico. Toda la ayuda que se le estaba dando, que se trabajó junto con ellos, el plan que se trabajó junto con ellos, lo cerraron, lo vetaron. Nos platicó del último plan económico que fue entregado y que fue vetado por el presidente, y nos da su postura de a qué se refiere con una cuarentena más estricta. Antes de que nos sentáramos esta semana a trabajar con el que tú mencionas, a trabajar con ellos, y ahí, artículo 1, objeto de la ley, párrafo 2, se decía: antes de iniciar esta ley deberá de haber 15 días de una cuarentena estricta con mayores controles. ¿Y qué es una cuarentena más estricta? Señor ministro, porque estaba el ministro, defínala. Nunca la definieron. Por más que los presionamos, nunca nos pudieron decir que era más estricta. Porque se les dijo, si ya quitaron el transporte, si no se puede viajar entre municipio y municipio, si no se puede hacer esto, si no se puede hacer lo otro, si que te ves, se le dijo un montón de cosas. No tienen planificación. Al no tener planificación, lo que reina es la improvisación. Entonces, se metieron aquí, pero no saben cómo salir. No tienen plan de salida. Ese es el gran problema. Y están gastando a lo descosido. El gasto mayor, el hospital que primero le pusieron provisional, ¿te acuerdas? ¿Va?
Y uno dice, bueno, y si es provisional, ¿por qué se van a tardar 4 meses en construirlo y 70 millones de dólares? Calle Antigua Huizúcar, este pasado fin de semana circularon fotografías de eso, pidiendo dinero a cambio de dejar pasar porque tienen hambre. Te aclaro, y otros dijeron que estaban aquí por el Hotel Crown Plaza también, ¿de acuerdo? Si tú lo ves, dice, pero ¿y esta gente? Sí, pero mira, para los que están empleados del gobierno y están recibiendo su salario, que mosca les pica, perdonen que lo diga así, pero que mosca les pica, ninguna, ellos están tranquilos en su casa, tienen una vacación pagada, y el resto de gente que no está trabajando, que no tienen eso, empresa privada que ya despidió, hoy sale creo que la ADOC diciendo que se va definitivamente para Costa Rica, ya tenía su casa matriz allá, pero tenía todavía aquí más o menos como de 5,000 puestos, ya se va también. El grupo Simán, yo le vi ya hace como un mes una correspondencia interna que le estaban enviando a sus empleados que suspendían sus contratos hasta nuevo aviso, hasta que se reactivara esto. O sea, esa gente está sin empleo también. Seguimos sumando. Y la señora canastera, y el señor de los zapatos, el remendero de zapatos, y el sastre, y el taxista. ¿Qué hace toda esa gente? Esto se va a descontrolar. Este gobierno no tiene un plan de reactivación económico. Toda la ayuda que se le estaba dando, que se trabajó junto con ellos, el plan que se trabajó junto con ellos, lo cerraron, lo vetaron, porque no fue del gusto del presidente. Ahora, es que hay negocio. ¿Tú te acuerdas del dato ese que salió que el concuño era el representante de una empresa canadiense? Bueno, ahí van saliendo ya los amarres. Eso fue hecho de un plumazo, está mal desarrollado. Y mira, hay que ponerle el agravante. ¿Tú te acuerdas que hubo un enfrentamiento también, además de los 35 millones, antes de que él tomara posesión, lo ocupó en la campaña también, los 170 millones para, yo le pongo el complejo Rosales, hospitalario Rosales, que porque no lo aprobábamos, que no sé qué, ¿quién no nos dijeron? Y que él cuando estuviera iba a demostrar cómo se hacía. Ese proyecto ha quedado tirado. Lo único que han hecho es destruir el antiguo edificio de maternidad y dejar el gran hoyo. Si que no es primer hoyo que hace en la feria, dejó el otro. Otra de las cosas que llama la atención es cuando miembros de la Universidad Nacional llegaron a la Asamblea Legislativa. Y esto llama muchísimo la atención porque fue promesa de campaña aumentar el presupuesto de la universidad y al contrario, se redujo. Se ha reducido también el presupuesto de salud el año pasado de cara a esta pandemia que venía en camino en el mes de octubre. Llama la atención porque son parte de las críticas que se han vertido acá. Llama la atención también estas familias que han quedado soterradas por estas lluvias que han caído cuando el SNET ya había adelantado 3 días antes que esto venía. De hecho, conversé la semana pasada con Jorge Meléndez, exsecretario de Vulnerabilidad y Protección Civil, y él señalaba acá mismo en esta misma tribuna entrevista donde decía, Sergio, las áreas de vulnerabilidad ya están señaladas y nosotros dejamos una legislación para hacer efectivo todo esto. ¿Su opinión? Mira, es que, vaya, hay que hacer un poco de memoria porque yo sé que muchos televidentes dirán, solo cosas negativas, pero mira, ahí está la vida que lo ha visto y es bueno siempre tener memoria y fijarse en estos datos que pasan a veces desapercibidos. Uno, no recibieron nada, el periodo de transición, no recibieron nada, ¿te acuerdas? El pleito que vengan, sentémonos, vamos a darle los... No vamos a hacer una amplia auditoría una vez que entremos, pero hoy no recibimos nada. Y no recibieron nada. Tampoco hicieron la amplia auditoría que dijeron que iban a hacer. Nada. Y desde que asumieron para acá se dedicaron a desaparecer todo lo que habían hecho en los gobiernos del FMLN. Todo, absolutamente. Una de las cosas fue precisamente este plan de prevención de desastres que ya se había hecho, el sistema
que ya se había hecho. Fíjate que hasta ahora está nombrando a los gobernadores, cuando lo tenía que haber hecho recién entrado. Y hasta ahora lo está haciendo. Ahí está. Mira la cita. La UES critica 0 aumento en presupuesto del 2020. Lo que hicieron ahí, ya lo voy a decir, pero únicamente fue mantener lo que ya se les había dado. Pero esa fue una promesa. Pero esa fue una promesa también. No, sí, ninguna ha cumplido. Yo les voy a decir, le pregunto a gente, ¿cuál de todas las promesas que él hizo ha cumplido? Señálenme una. El padre Andreu, si es por lo de la seguridad, el padre Andreu ya les dijo que no es producto del plan control territorial, que las maras mantienen su poder de cuando ellos quieren disparar los asesinatos y cuando los reducen. O sea, no es. Ahí lo que dice, hay un pacto, algo hay entendidos ahí. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día martes nos acompañó Francisco Beltrán Galindo vía Skype, donde conversamos con él precisamente sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. También, por supuesto, que estuvimos abordando temas de coyuntura, de actualidad, con el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes, donde estuvimos analizando temas económicos, ya que El Salvador estaría creciendo un poco más, de menos 10 puntos bajo cero, en términos muy, pero muy negativos. La empresa ADOC cerró sus operaciones en El Salvador con perspectivas de cambiar su domicilio para Costa Rica, y la empresa Diana también ha dicho que cierra operaciones en El Salvador con perspectivas de cambiar su domicilio a Honduras. De esto conversamos, esto fue lo que nos dijeron, se lo presentamos. Este martes nos acompañó en el estudio el economista Carlos Federico Paredes, quien hizo un análisis de las circunstancias que está viviendo nuestro país ante una crisis de inconstitucionalidad y la postura de la Corte Suprema de Justicia. La circunstancia que está viviendo en estos momentos el país es de una crisis de institucionalidad muy seria, y me parece, Sergio, que el llamado de atención de la Corte de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, declarando inconstitucionales los últimos decretos y dándole 4 días al Ejecutivo y a la Asamblea para que se pongan de acuerdo en un plan para controlar la pandemia, me parece que es una señal sumamente importante, y que el presidente reaccione ante la población diciéndole que lo que la Corte ha hecho es mandar a asesinar a millones de salvadoreños, me parece una interpretación absolutamente llevada al extremo, que no pretende sino colocar a la población en contra de las instituciones del país, en este caso de la Corte Suprema de Justicia. Pero sin lugar a dudas, Sergio, esta circunstancia de estar acusando a la institucionalidad del país de que se está mandando a asesinar a los salvadoreños, yo creo que el pueblo salvadoreño no puede darse a tol con el dedo, pues yo creo que el pueblo salvadoreño es lo suficientemente inteligente como para valorar que tiene un presidente que lo cobija, que tiene un presidente que lo apoya, que tiene un presidente que le ha dado a la salud la mayor importancia, pero que no le va a aceptar cualquier tipo de argumento tampoco, ¿verdad? Habló de la poca transparencia que está teniendo el gobierno en el uso de los fondos económicos y en los informes que se les ha solicitado. A mí no me preocuparía mucho la rumorología de la cual este país es experta, Sergio, pero cuando la presidenta de la Corte de Cuentas dice que no ha tenido acceso a la información, que no están siendo transparentes en entregarle la información, eso sí es algo que me preocupa. Porque ahí sí, por más que tú quieras criticar a la Corte de Cuentas que en el pasado haya hecho bien o mal su papel, es la institucionalidad, es la institución que está llamada, de acuerdo a sus funciones, a hacer las auditorías de los recursos que utiliza el Estado, o el gobierno en este caso. Entonces, ahí sí me parece a mí que hay un vacío muy grande, Sergio, y que el presidente no se preocupa por explicar. Vía Skype nos acompañó el doctor Francisco Beltrán Galindo, analizando la resolución de la Sala de lo Constitucional y de las diferentes demandas que han realizado empresarios ante la Corte Suprema de Justicia
por el cierre obligatorio por parte del gobierno. Entonces todo esto claramente marca unas violaciones importantes en los derechos humanos y abre opciones de juicios para reparo por daño moral, para reparo por acciones arbitrarias de los funcionarios. O sea que esto a saber para dónde va a ir este tema de los juicios, pero creo que hacia el futuro lo más importante es que este gobierno debe comprender que por vía decreto ejecutivo no puede restringir las libertades de los ciudadanos. Creo que es quizás el mensaje más relevante y más importante de lo que hemos visto con esta sentencia. Perfecto. Ninguno de los decretos ejecutivos que dijo este sector económico no puede abrir, este sector tiene que cerrar, este sector, etcétera, etcétera, ese mandato, esa orden que le daba el Ejecutivo a los empresarios, a los dueños de negocio, era ilegal. Por último, el economista Carlos Federico brindó una propuesta al presidente Bukele respecto a todo lo que está sucediendo en el país. Y la propuesta, siempre con mucho respeto al presidente de la República, es que no se complique ni complique al país. Si ahorita lo que necesita es instruirle a su gabinete de gobierno que busque los puntos de consenso con la Asamblea Legislativa y vaya a sentarse con la Asamblea Legislativa y en el marco de los 4 días que la Corte Suprema de Justicia le ha dado, lleguen a un acuerdo sobre un plan para entrarle de lleno al tema de la reactivación de la economía del país. Bueno, pero en la medida en que ha venido avanzando de enero a la fecha y a partir de los irrespetos continuos a la institucionalidad, Sergio, por parte del presidente, los desconocimientos a la Asamblea Legislativa, los desconocimientos a la Corte Suprema de Justicia, los desconocimientos a la Fiscalía General de la República, los desconocimientos a las autoridades electas por la empresa privada, como es el caso del presidente de la ANEP, Javier Simán, y últimamente el hecho de que esta comisión a la que pertenecía la UCA y que realmente se suponía que iba a jugar un papel de transparentar los recursos, que había sido, te quiero recordar, y quiero recordarle a tu audiencia y al señor presidente también, le quiero recordar esto, que fue promesa de campaña, Sergio. El presidente dijo que iba a entregarle a la oposición el control de la transparencia en el uso de los recursos de su gobierno. Lo más cercano que estuvo de hacer eso fue con esa comisión, que no fue nombrada por él, fue nombrada por la Asamblea Legislativa. Y no pudieron realmente entender que había una característica personal diferente entre el expresidente de la ANEP y el nuevo presidente de la ANEP. Y en lugar de tratar de entender esa lógica y conocer la nueva personalidad, se da inmediatamente una circunstancia de desconocimiento. A mí me parece que eso fue un error. No quiero catalogar si la salida de todas estas instituciones de esa comisión fue un error o no. Al escuchar al señor rector de la Universidad Centroamericana, pues ellos fueron testigos de lo que se dio en esas 9 o 10 reuniones. Si tomaron la decisión de salir, sus razones deben haber tenido. El ministro de Hacienda señala que seguramente quienes escribieron esa nota de renuncia no fueron ellos, porque las nuevas reuniones que habían tenido habían sido muy corteses y iban muy bien, trabajando muy bien. Algo naturalmente pasa, Sergio, en el país a partir de enero de este año, ¿verdad? Y seguramente en el entremés de la Navidad, ¿verdad? Y del fin de año. El 9F fue realmente una situación que no la podemos aceptar. Hemos luchado mucho por la democracia y por construir institucionalidad en este país, y ese arrebato que tuvo el presidente frente a la Asamblea Legislativa, en donde algunos de sus funcionarios, incluso los que más deben estar interesados en respetar la Constitución política de la República, eran quienes más estaban interesados en botar la puerta de la Asamblea. Afortunadamente se esperaron a que llegara la persona que vivía fuera de San Salvador con la llave y no lo hicieron. Pero ese arrebato trajo consigo, a partir de ahí, una nueva etapa del gobierno del presidente Bukele, una etapa en la que comienza a expresarse la comunidad internacional en su contra, señalándole una señal de autoritarismo que no es para lo cual fue electo. Él no fue electo para que Javier Simán le caiga bien.
Javier no fue electo para que el presidente le caiga bien. Ambos han sido electos, uno para que lidere el país y el otro para que lidere su sector y que se pongan de acuerdo, naturalmente, por los intereses de El Salvador. Sí, Sergio. Aquí el tema es un tema de falta de concertación y de falta realmente de tener a gente en la mesa que tiene capacidad para tomar decisiones. El problema que se tiene es que al final no hay un solo ministro que tenga la capacidad para tener voz cantante, porque todo tiene que pasar naturalmente a la decisión del presidente de la República. Muchas de las comisiones que han ido a la Asamblea Legislativa realmente se han sentido frustradas, Sergio, porque han llegado a acuerdos y después viene un Twitter del presidente señalando que va a vetar tal cosa o va a vetar tal otra. Entonces, realmente este estilo presidencial de autoritarismo no es algo que le esté favoreciendo al país. Y el hecho de que no haya un plan prácticamente para nada, Sergio, porque, es decir, había una estrategia económica y social y política que estaba manejando el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda con algunos funcionarios de gobierno que llegaron a producir un documento bastante bueno, pero que nunca fue lanzado. Entonces, el único plan que nos queda es el Plan Cuscatlán. En el Plan Cuscatlán realmente ahí hay una serie de proyectos que entusiasmaron al país, pues. Ahí está este de la Franja Pacífica, ¿verdad?, que ha cumplido una parte con la modernización del Plan de Acajutla. Eso estaba contemplado. Está también ahí prácticamente la cuestión del tren, del ferrocarril. Está la Franja Norte, Sergio, en donde se reconocía que el 75% de la extrema pobreza del país estaba en los departamentos del norte del país y que por lo tanto iba a colocar a toda la institucionalidad del país justamente para entrarle a este tema de extrema pobreza. Ahí estaba el tema de las ICIES, estaba el tema de la partida secreta, estaba el tema del desarrollo de una banca más moderna. Hay algunos elementos, Sergio, de ese plan que se han cumplido en los primeros 6 meses, déjame decirte, o que por lo menos se ha intentado cumplir. Pero en lo fundamental, el tema de que no haya una concertación adecuada con los diferentes órganos del Estado y en el marco de la protección y del respeto a la institucionalidad es el vacío más fuerte que hay. Entonces, ¿qué le toca al presidente ahora? Le toca reñir con la Corte Suprema de Justicia. Ya el vicepresidente de la República hoy en la mañana lo dijo en el programa de televisión. Le preguntaron directamente a Félix Ulloa, ¿qué va a hacer el presidente de la República con respecto a la resolución de la sala? Cumplirla, dijo el vicepresidente. Es que no hay otra cosa más que hacer que cumplirla. Uno puede estar en desacuerdo con una resolución de la Corte Suprema de Justicia, pero no le queda más remedio que cumplirla. Bueno, mira, para mí no hay funcionario que tenga más experiencia en este gobierno que Félix Ulloa. Entonces me parece que el hecho de que no le hayan utilizado de una manera apropiada ha sido un error, porque cuando tú dices que Félix continuamente está intentando sacar de problemas al Ejecutivo por malas actuaciones desde el punto de vista de la interpretación de la ley, pues es justamente también porque no ocupan realmente su asesoría. Félix Ulloa durante la campaña fue el hombre clave para el presidente Bukele, el hombre que le permitió llegar a ser candidato de la República. Chuck Norris le decían, ¿te acuerdas? Bueno, pero durante la administración del presidente Bukele prácticamente ha sido irrelevante el papel que ha jugado el vicepresidente, insisto, siendo el funcionario más capaz que tiene él. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día miércoles nos estuvo acompañando el diputado del partido FMLN, Víctor Suazo. Con él estuvimos analizando la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en torno a declarar inconstitucionales los decretos ejecutivos en torno a la cuarentena, pero también conversamos sobre la resolución de la Sala en torno a extender precisamente la amplificación de la resolución luego de 5 días, donde el presidente Bukele dijo en su cuenta de Twitter que la Sala le había ordenado en 5 días matar a los salvadoreños, algo que simple y sencillamente este órgano del Estado, en las 90 páginas de la resolución, en ningún lado
ha convocado ni dice absolutamente nada. De eso conversamos con el diputado Víctor Suazo del partido FMLN, entre otros temas. Esto fue lo que nos dijeron. A continuación, se lo presentamos. Este miércoles nos acompañó el diputado del partido FMLN, Víctor Suazo, quien nos compartió la postura de la Sala de lo Constitucional ante la situación actual de los salvadoreños respecto al manejo de la crisis. Resulta que la Sala de lo Constitucional ha sido muy contundente al señalar que absolutamente todos los decretos ejecutivos emitidos desde Casa Presidencial o el Ministerio de Salud pues no han respetado los derechos de los salvadoreños consagrados en la Constitución de la República. Nos comentó cuál es el papel de la Asamblea Legislativa ante la postura del presidente Bukele con respecto a las leyes y normativas que aún no han sido aprobadas. Ahora resulta de que no tenemos una normativa adecuada y nosotros en la Asamblea Legislativa siempre estamos en la disposición, a pesar de haber ya emitido la normativa que el presidente lamentablemente vetó, haciéndolo dolosamente, en el sentido de que él dijo que iba a esperar todo el plazo legal que le daba la Constitución para hacerlo hasta el último día. Y el presidente incluso anunciaba su veto antes de que la normativa fuera aprobada, es decir, por simple capricho de no querer aprobar lo que salía de la Asamblea Legislativa, indistintamente de lo que esto fuera. El diputado Suazo habló de la poca transparencia que el gobierno está teniendo ante la actual situación, la toma de decisiones que han hecho y que aún no brindan un reporte como se les ha venido solicitando desde días atrás. Que haya acceso a la información pública para que no se pueda negar los datos, por ejemplo, que lamentablemente se ha comprobado ya que se están manipulando sobre las pruebas y los resultados en cuanto al coronavirus. Por último, hablamos de todos los fondos gastados en el manejo de esta pandemia y cómo esto afectará de manera directa a todos los salvadoreños. Hemos visto un mal manejo económico de esta emergencia nacional en cuanto a la solicitud de créditos que ha hecho el gobierno. Y hemos visto cómo el gobierno, pues, en un principio, cuando fue a solicitar los 3.000 millones, dijo al Ejecutivo de que pretendía obtener lo más antes posible la autorización porque después iba a ser muy tarde y los intereses iban a aumentar considerablemente. Y ahora vemos que el Ejecutivo ya con la autorización ha cambiado la versión y dice que va a emitir los fondos una vez que bajen los intereses. Es decir, es totalmente contrario a lo que había manifestado cuando fue a pedir los recursos. Ahora que ya tiene la autorización, resulta que el Ejecutivo dice que no sabe cuándo lo va a emitir. Hemos estado viendo cómo distintos entes, en este caso la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, hacía un análisis sobre el primer año de gobierno y hay varios elementos en los que nosotros coincidimos. Nosotros hemos visto cómo desde la toma de posesión en esta administración de Nayib Bukele se inició con una confrontación directa con los distintos órganos del Estado. Desde el primer día de sus funciones esto ha sido así. Y hemos visto cómo eso ha sido lo que más ha priorizado el presidente de la República, de crear un choque constante con los otros órganos de Estado y estar, digamos, él haciendo su estrategia comunicacional, porque prácticamente a eso es lo que se ha dedicado. Ha montado una agencia de publicidad en Casa Presidencial y que se dedican permanentemente a estar generando estrategias de comunicación, publicidad constante, estrategia en redes sociales, sea esta pues a través de cuentas institucionales o a través de cuentas que se dedican a la difamación y ataque directo, no solamente a instituciones del Estado, sino que incluso ataques personales y a la familia de distintos funcionarios. Esa ha sido la tónica en este primer año de gestión. Y hemos visto por áreas, en el área social, que ha habido un retroceso claro de las primeras hechos que se dio por parte del señor Nayib Bukele, fue desmontar lo que es la Secretaría de Inclusión Social. Y esto es muy importante y ahora venimos a sufrir los efectos. Nosotros en su momento lo denunciamos. Cuando se desmonta la Secretaría de Inclusión Social y también se desmonta la Secretaría Técnica y de Planificación,
ahí se desmonta todo y desaparece prácticamente el sistema de protección social que fue creado en las administraciones del FMLN. Por supuesto, este es un sistema de protección social que inició en estas gestiones y que hacía falta perfeccionarlo, pero es un sistema que proveía las herramientas necesarias para que un gobierno pueda implementar programas que ahora estamos viendo que se han ejecutado de una forma que pues lamentablemente ha implicado de que la población, la mayoría de población que ahora necesita en el marco de esta emergencia nacional una ayuda de un gobierno que se le dote ya sea el ingreso de $300, que fue un total fracaso de este gobierno, o lo que son los paquetes alimentarios, pues el gobierno no ha tenido la capacidad de hacerlo correctamente. La gran mayoría de población que está en gran necesidad de estas ayudas que nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa no las ha podido obtener. Nosotros hemos estado como diputados del Grupo Parlamentario del FMLN constantemente visitando a las comunidades, a todas estas personas que salen a las calles a manifestarse con banderas blancas, pues exigiendo ayuda. Hay una ayuda que no llega por parte del gobierno, a pesar de que se le han aprobado todos los recursos para que esto lo puedan dar, pues lamentablemente el gobierno no ha podido ejecutar, ya sea por una u otra razón. Hemos visto como la misma UCA cuestionaba, y también lo hacía la Corte de Cuentas, de que en este programa que ellos tenían de la entrega de 300 millones, habían alrededor de 30 millones que no se tiene información sobre la distribución de estos fondos y que se desconoce a cuáles personas fueron entregadas esos $300. Entonces, pues hay serios indicios de corrupción incluso. Y lo más lamentable que al final, pues la gente no obtiene los recursos. Entonces, eso es producto del desmontaje de la Secretaría de Inclusión Social y el desmontaje de la Secretaría Técnica y de Planificación. Dentro de la Secretaría de Inclusión Social también se desmontaron importantes direcciones que ahora ellos los han trasladado a otros ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura. Está ahora la dirección que se encargaba de ver las políticas relacionadas a la comunidad LGBTI, que prácticamente el Ministerio de Cultura ha tenido un papel pues irrelevante en este año. Prácticamente no ha habido un Ministerio de Cultura, que fue uno de los logros de la anterior gestión, crear este ministerio, que pasara de ser una secretaría de la presidencia a ser un ministerio. Pero ahora lamentablemente, aunque sea jurídicamente pues una institucionalidad con la jerarquía de un ministerio, pues vemos que su papel es totalmente irrelevante en esta administración. Y en el área económica es donde principal retraso ha habido. Incluso desde antes de esta emergencia nacional hemos visto cómo la economía venía a la declive y veníamos viendo que ya había una desaceleración económica y que lamentablemente se estaban perdiendo una gran cantidad de empleos formales. Los empleos informales era su pérdida aún mayor. Y ahora con la gestión económica en cuanto a esta crisis, en la que vemos al gobierno que después de 3 meses de incertidumbre, hasta este momento monta una mesa para empezar a reflexionar sobre lo que vendría a ser una apertura económica, cuando los distintos actores económicos han estado exigiendo no que se abra intempestivamente la economía, sino que se dé certidumbre de una fecha cierta, de cuáles son las fases, de qué forma gradualmente se va a ir abriendo la economía. Pero por parte del gobierno no ha habido absolutamente nada, y es la Asamblea Legislativa la que ha tenido que estar supliendo, digamos, ese vacío, está llenando ese vacío que ha dejado el gobierno de crear normativa que le dé certeza a los ciudadanos sobre el área económica, la apertura económica, y que esto, una vez pase la emergencia sanitaria, tendremos una crisis económica aún peor a la crisis internacional que tuvimos en el 2008. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez.
Y bueno, señores, el día jueves nos estuvo acompañando en Noche de Jueves, Noche de Análisis, el doctor Miguel Fortín Magaña, Calixto Mejía y el doctor Eduardo Lobo. Con ellos abordamos temas de actualidad, de coyuntura, resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde le advierten al Ejecutivo que debe de integrar el país, ya no sembrar odio ni división, pero también advierten que los últimos decretos de los cuales había dado de ampliación de la cuarentena son ilegales. Adicionalmente, vota de tajo estos decretos ejecutivos de la cuarentena, todo, absolutamente todo, y difiere la resolución total durante 5 días que se vence precisamente esta semana, por cuanto dará una resolución final. Adicionalmente, los decretos de emergencia no tienen validez. Esto nos dijeron a continuación, se lo presentamos. Jueves, en nuestra noche de análisis, nos acompañó en el estudio el doctor Miguel Fortín Magaña, vía teléfono el analista político Calixto Mejía y vía Skype el doctor Eduardo Enrique Lobo. Nos compartieron su pensar en la forma de actuar del presidente de la República con respecto a la toma de decisiones ante la pandemia. El tema más crítico durante esta pandemia, que es la falta de transparencia, es la falta de confianza en la dirección que lleva El Salvador. Y ese es un punto muy delicado porque no te permite tomar decisiones científicas para manejar de manera adecuada esta pandemia, más allá de la destrucción y el daño que se ocasiona por vía de falta de transparencia que pudiese ser corrupción. La realidad es que lo que él no quiere es dar cuentas. No quiere dar cuentas, señores, porque si da cuentas, se van a percatar todos los salvadoreños que los excesos que pudieron haber tenido los gobiernos anteriores son niño de pecho, como decíamos la vez pasada, comparado con el despoblado sinvergüencismo, voy a inventarme una palabra, que realmente está teniendo este gobierno. El presidente y sus funcionarios, quienes están ahí muy cerca de él, obviamente, no creo yo que sean todos los funcionarios, están ganando horas, están ganando tiempo para ver cómo van a seguir administrando con una falta de transparencia la cantidad de cientos de millones de dólares, dinero suyo, dinero mío, compatriotas, que la Asamblea le ha aprobado al presidente de la República. Nos platicaron cómo se ha venido ocultando información con respecto a los contagios de COVID-19, teniendo una cuarentena estricta en nuestro país. Los números reales se conocen, en el que El Salvador, a pesar de haber destruido la economía, a pesar de haber tenido la cuarentena más larga, a pesar de haber destruido la democracia, tenés los peores números de todo Centroamérica. Entonces, realmente deja en evidencia que este gobierno ha sido un total fracaso en el manejo de la pandemia. Este gobierno empezó, como dijo el doctor Lobo, desde el principio y el inicio, digamos que estuvo bien. Puso un cierre de una serie de factores, pero no tenía ningún otro elemento. Solo iba a poner la cuarentena y nada más. Y la cuarentena sola, señores, no quita el virus. Eso es una gran mentira que el gobierno ha estado diciendo. El mejor ejemplo son precisamente los ¿cómo se llaman? Los reos. ¿Qué mayor cuarentena que los reos que no han salido nunca? Y todos están contagiados. La diputada Patricia Valdivieso del Partido Arena nos acompañó vía teléfono y nos compartió el esfuerzo que la Asamblea Legislativa está realizando para que llegue el Ejecutivo y poder cumplir el mandato que la Sala de lo Constitucional dio esta semana. Hemos estado con toda la intención de trabajar en conjunto pues con el gobierno. Claro está, el mandato de la Sala en esta ocasión ha sido, podrán reunirse para construir esta ley para poder regir la cuarentena con las medidas sanitarias necesarias, pero también empezar a reaperturar la economía. Hemos visto pues desde el 9 de febrero, Sergio,
intentos de golpes de Estado, persecución política a opositores, violaciones de derechos constitucionales, en fin, la detención de los salvadoreños, detenciones ilegales, y pues tenemos que él cuando se dice algo que no está de acuerdo a lo que él quiere, pues él acusa a las otras partes, y esa es la incertidumbre en que se está en El Salvador, que es el irrespeto al balance de poderes. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Es importante señalar que un órgano del Estado, del gobierno, mejor dicho, porque el gobierno lo constituyen los tres órganos, ¿no? Y uno de los órganos, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, nos ha dado la razón a todos y a todas los que en el país, desde hace muchas semanas, veníamos insistiendo en que las distintas normativas que el gobierno estaba emitiendo y también la Asamblea Legislativa en algunos dos de los casos entraban en colisión, entraban en choque con derechos fundamentales que tenemos las personas, los salvadoreños y salvadoreñas consagrados en la Constitución de la República. Punto 1. Punto 2. La Sala, como ya sabemos, declara la inconstitucionalidad de la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. Declara inconstitucional la Ley de Regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por el COVID-19. Estos decretos emitidos por la Asamblea Legislativa y en los cuales, hay que decirlo, el gobierno, el presidente Bukele estuvo de acuerdo, pero también la Sala declara como inconstitucionales por estar conectados, por conexión le llaman ellos, el decreto ejecutivo 5, 12, 18, 22, 24 y 25, que contienen las normas de desarrollo de los decretos legislativos emitidos en el contexto de la pandemia por COVID-19. Además, la Sala declara inconstitucionales los decretos ejecutivos 14, 19, 21 y 26 y la resolución ministerial número 101, que contienen normas autónomas que producen efectos de cuarentena domiciliaria obligatoria, porque esto riñe con el artículo 131 de la Constitución de la República en su ordinal 27, donde lo que establece ahí es que la única que puede decretar estados de emergencia, según la Constitución y según las condiciones, el contexto que se vive, es justamente la Asamblea Legislativa. Entonces, hay aquí una cosa importante a señalar, que la Sala, en sus efectos de la sentencia, llama a la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo, y lo dice así, que podrán emitir la normativa para controlar, eliminar y erradicar la pandemia provocada por el COVID-19. ¿Por qué empecé por ahí? Porque la posición que a partir de esa resolución del lunes ha establecido el presidente de la República es una posición que una vez más, lo digo así, da pena ajena. ¿Por qué lo digo de esta manera, compatriotas? Porque mientras este mismo día ha estado la discusión, desde ayer y desde antier también, sobre el lugar y la hora de la reunión, mientras que manda la Sala, mientras el presidente se ha encaprichado de no querer mandar a sus funcionarios a la Asamblea Legislativa, mientras esa posición de capricho está presente, muchos hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, están pidiendo comida en distintos puntos del país, tanto en las ciudades como en el campo. Mientras el presidente está encaprichado, miles de compatriotas
están dentro de los centros de contención, como dicen otros, de contaminación. Mientras el presidente esté encaprichado, miles de compatriotas o muchas familias de compatriotas están en duelo por la muerte de sus familiares por el COVID-19. Mientras el presidente esté encaprichado, miles de compatriotas están en albergues producto de la tormenta Amanda y Cristóbal. Mientras el presidente esté encaprichado, miles de compatriotas perdieron sus cultivos de arroz, maíz, chile, huizquil, plátano y de otros productos, de otros cultivos, producto de las lluvias. Y mientras el presidente esté encaprichado, hay muchos empresarios, micro, pequeños, medianos y agricultores también endeudados y que están siendo presionados por las instituciones financieras. Entonces no se vale. De este capricho del presidente, ¿qué gano yo? ¿Qué gana el ciudadano Calixto Mejía? ¿O qué gana que gana todo ciudadano que siempre pagamos los impuestos? ¿Qué ganamos? No ganamos nada. Por lo tanto, ojalá haya un cambio en la forma, estilo autoritario e irresponsable de estar gobernando el país y en este caso muy concreto de estar gestionando la pandemia de la manera como el presidente lo está haciendo. Y bueno, señores, así finalizamos este recorrido del resumen de lo más importante de 8.com. Todos los días, de lunes a viernes a las 8 en punto, por Canal 30, Tele 1. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó el resumen de todas las entrevistas, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.